Shalom. Voy a empezar esta lección dando toda alabanza, gloria, honor, poder y dominio a Yahweh, Bahashem, Ahushai, Bahashem, Rahakodash. Doble honores a los ancianos y apóstoles de la Gran Piedra de Molino, GMS en sus siglas en inglés, Great Millstone. Shalom, que significa paz, a los elegidos esparcidos en los cuatro puntos del planeta, oyendo, levantándose y guerreando por Yahweh Hashem Shai en total sinceridad y humildad hasta el día de la muerte o la llegada definitiva de nuestro Salvador a la tierra. Con todos, Shalom wa Awar, hermanos y hermanas. Bien, eh, esta lección viene inspirada en una premisa que constantemente escuchamos, oímos, que es la salvación del mundo, ¿verdad? Que Dios mandó a su Hijo para que todo el que en Él crea sea salvo, ¿cierto? Y, y eso es verdad, en parte. ¿Por qué? No porque las escrituras estén mal, y lo voy a demostrar. Vamos a ir primero a... No, vamos acá. Primera de Juan capítulo 5 versículo 13. Estas cosas os he escrito a vosotros que creéis en el nombre del Hijo de Dios. ¿Cuál es el nombre del Hijo de Dios? ¿Quién es el Hijo de Dios? Yahushai, ¿correcto? El nombre del Padre, Yahweh, que significa Él existe, ¿ok? Y el nombre de su Hijo es Yahushai, el Salvador. Entonces, estas cosas, la Biblia, las Escrituras han sido dadas a aquellos que creen en el Hijo, en el nombre del Hijo de Dios. Bien, a quienes creen en Yahushai, dice, para que sepan que tienen vida eterna y para que crean en el nombre del Hijo de Dios. ¿De acuerdo? Entonces, eh, sí es cierto, ¿ok? Que aquellos que crean en Yahushai, en su nombre, ¿ok? Eh, están, están en un correcto camino porque están aspirando a esa vida eterna, a esa salvación, porque nadie puede llegar al Padre si no es por el Hijo, ¿ok? Porque Yahushai, ¿ok? Es la puerta, bien, Él es el camino, la verdad y la vida. Y en valores numéricos él es la puerta, ¿ok? A esa eternidad, es decir, a Yahweh, a Abba Yahweh, al Padre. Pero en eh, en esta teoría del mundo, de la cristiandad y todas las falsas religiones que existentes, mencionan siempre Juan 3 y 16, que vamos a ir a eso. Porque Juan 3 y 16 hace mención de lo siguiente, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. ¿Correcto? Y vamos a ir línea por línea, reglón por reglón, palabra por palabra. Porque de tal manera amó Dios al mundo. ¿Ok? Acá Dios se está refiriendo al Padre, al Altísimo, Abba Yahweh. Mundo, vamos a ver a quién se está refiriendo. Y sobre todo vamos a ver por qué, que es algo que no van a decir otras iglesias. Bien. La palabra mundo, world, es el griego 2889, cosmos, recordando que hay tres palabras para mundo en el griego. ¿De acuerdo? Una de ellas es cosmos. Vamos a ver qué es lo que nos dice.
El punto es um, el, el 5 y el 6. Dice, Salat, disposición o constitución, orden, gobierno adecuados y armoniosos. Se está refiriendo a uno, ¿correcto? Y las escrituras siempre han hablado de distintas naciones, no de una sola. Bien, no como que el Señor tiene a todos los habitantes como una sola nación. No, hay distintas naciones y entre ellas está la nación de Israel, que es el gobierno al cual se refiere esa constitución, ornamento, decoración, ¿ok? ¿Y qué nos dice con esta palabra? Ornamento, ornato, arreglo, adorno, ornamentar, un arreglo, el adorno. ¿Y qué sucede? Vamos acá un momento. Ornamento, adorno o motivo decorativo que sirve para embellecer una cosa. Zion, ok, Zion significa Tazayawan en el hebreo, lo cual a su vez significa monumento. Bien, por lo tanto, el ornamento continúa siendo Israel. Dice, es decir, la disposición de las estrellas, las huestes celestiales como ornamento de los cielos, el mundo, el universo, el círculo de la tierra, los habitantes, ese es el punto 5 y este es el punto 6, los habitantes de la tierra, los hombres, la familia humana, y tú para poder ser de una familia, pues tienes que ser de la misma raza. Por lo tanto, aquí lo que corresponde, ¿ok? Es la raza de los israelitas, ¿ok? La multitud impía, toda la masa de los hombres alejados de Dios, y por tanto hostiles a la causa de Yahushai, los asuntos del mundo. Ese es el punto. Bien. Mm, el punto es ese. Se está refiriendo a Israel. ¿De acuerdo? Porque hasta dentro de Israel también hay una multitud impía. Porque hay tanto en el tiempo antiguo como en este tiempo, hay mucho Israel que todavía ha de ser levantado y que continúa en sus malas maneras. Bien. Pero naturalmente se está refiriendo a Israel, porque ninguna otra nación cree en el Señor. Bien, entonces, eso por este lado. Vamos a retroceder. Juan 3 y 16. Porque de tal manera amó Abba Yahweh al cosmos, que es la palabra correcta para mundo en griego, y que te da el entendimiento de que se está refiriendo a una raza, que es la raza de Israel, porque el Señor no amó a nadie más, man. Este, un momento. Eclesiástico 24 y 8. Entonces, el creador del universo me dio una orden. El que me creó me indicó dónde levantar mi tienda. Me dijo, instálala en Jacob, que Israel sea tu propiedad. Desde el principio el Señor me había creado, antes que existiera el tiempo, y no pasaré con el tiempo.
celebro en su presencia la liturgia de su santa morada, y es por eso que me establecí en Sión, lo que le mencioné, Sión, que vuelve a la palabra hebrea Tasayawam, que significa monumento, el ornamento. Entonces, ¿el Señor en dónde se estableció? ¿A qué pueblo estableció como su santa morada? Pues al pueblo de Israel, a ningún otro. Amos capítulo 3, versículo 2. No me di a conocer más que a ustedes entre todas las naciones de la tierra. Entonces acá está haciendo una discriminación, para decirlo en términos simples, porque el Señor no se dio a conocer a ninguna otra nación. Solamente se dio a conocer a Israel, hoy llamados morenos, indios y latinos. ¿Ok? Dice, y por esta razón los castigaré de un modo especial por todas sus maldades. Y así fue como sucedió. El Señor nos desechó, perdón, no nos desechó, sino nos mandó, ¿ok? Nos mandó a volar al cautiverio, porque tenemos que hablar con las palabras correctas. Desechar, apartar de sí a alguien o algo que resulta inútil, incómodo o molesto. Rechazar o no considerar o tener en cuenta algo, especialmente una propuesta, una petición, una idea. Entonces, el Señor no ha rechazado a Israel. ¿Ok? Um, Romanos 11, quiero ir al punto nada más. Romanos 11 y 14. Uh, un momento. Oh, creo que es en uno mismo. Se la hermanos, esta memoria. Sí, Romanos 1 y 11 y 1. Entonces me pregunto, ¿será que Yahweh Bahashim Abushai ha rechazado al pueblo que él mismo eligió? Como lo leímos, ¿verdad? En Eclesiástico, eligió un pueblo en donde sea su santa morada, y ese fue el pueblo de Israel. Entonces, ¿será que Dios ha rechazado al pueblo que él mismo eligió? Claro que no. Dios no ha rechazado a los... Momento, esto se arregla bien fácil. Ok, Romanos 11 y 1. Digo pues, ha desechado, esa palabra es la que empleé mal. Salagya por eso. Ok, no, el Señor no nos desechó. El Señor simplemente volteó su rostro por un momento. Ok, dice, y ahora voy a explicar por qué. Dice, digo pues, ¿ha desechado Dios a su pueblo? Es decir, ¿cómo decía? No, lo tenía acá. No, no, porque desechar significa rechazar y jamás volverlo a tomar en cuenta. ¿Ok? Dice, en ninguna manera, porque yo también soy israelita, de la descendencia de Abraham, de la tribu de Benjamín. No ha desechado Yahweh Pashim Yahushai a su pueblo, al cual desde antes conoció. ¿O no sabéis qué dice de Elías la Escritura? Cómo invoca a Dios contra Israel, diciendo, Señor, a tus profetas han dado muerte, y tus altares han derribado, y solo yo he quedado y procuran matarme. ¿Ok? El punto es que el Señor no ha desechado, rechazado, slash, eh, dado definitivamente la espalda a Israel. ¿Ok? Y la demostración es lo que actualmente se vive. ¿Por qué? Porque profecía se está cumpliendo. Bien,
para no alejarnos mucho. Entonces, Juan 3:16, porque de tal manera amó Abba Yahweh al cosmos, que ha dado a su Hijo unigénito, ¿ok? Quien es Yahabushai, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna, ¿ok? Entonces, no es así de simple como que ha mandado a su Hijo y si yo creo en Él, yo creo en Jesucristo, ya estoy salvo. No. Por lo siguiente, mm, Hechos 2 y 21. Y todo el que invoque el nombre del Señor se salvará. Bien, entonces no es así de fácil. Lo leímos en Primera de Juan 5:13, ¿verdad? Entonces acá dice, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Es decir, vuelva al camino, a esa senda antigua. ¿Por qué? Porque Yahushua es el camino, la verdad y la vida, ¿verdad? Entonces, cuando tú lees acá Hechos 4:12, no hay salvación en ningún otro, pues bajo el cielo no se ha dado a los hombres ningún otro nombre por el que debamos ser salvados. ¿De acuerdo? Y permítame, vamos a traerlo acá también. Ok, Salak. Entonces, Hechos 4:12. Y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Bien, entonces, ¿ese nombre cuál es? El nombre es Yahushai. Y eso es un tema que tocamos el día de ayer, ¿ok? En la lección. Bien. Um, y cuando vamos a la palabra hombres, en el griego, man, dice Strong's G444, anthropos, 444, misericordia. ¿Ok? Vamos a entrar acá, el griego 444. Y lo que sale es lo siguiente. Palabra compuesta. Dice, dado a los hombres, lo cual significa de Dios, de Yahushua, de los ángeles. Y aquí en el final te dice algo también, en plural, pueblo. ¿Qué pueblo? El pueblo de Israel. ¿Ok? Ustedes llamados morenos, indios y latinos. A ustedes se les fue dado los nombres reales, los nombres correctos, ¿no? Y no todos van a poder cogerlos. ¿Por qué? Porque eh, es únicamente reservado a los elegidos, ¿no? Y ese remanente. ¿Ok? Por eso dice a los hombres de Dios, de Yahushua y Mashiach. ¿Qué es eso? Juan 10:27. Mis ovejas oyen mi voz, y yo las conozco, y me siguen, y yo les doy vida eterna. Entonces hay ovejas que no lo van a seguir, ¿ok? Porque ¿quiénes son las ovejas? Las ovejas es el pueblo de Israel. Nuestro pastor es Yahushai. Bien. Entonces hay ovejas que no lo van a seguir, naturalmente. ¿Por qué? Porque en este tiempo están caminando como paganos, están caminando como gentiles, quieren ser gentiles o ya tienen la idea de serlo. Muchos otros pues están en las mareas del orgullo, ¿correcto? Y dice, y yo les doy vida eterna y no perecerán jamás, ni nadie las arrebatará de mi mano. Entonces eso quiere decir que el nombre dado a los hombres, ¿ok? Por el cual van de ser salvos,
será dado a aquellos que están en la mano del Señor, ¿ok? Y aquellos que no van a ser arrebatados de su mano, ¿correcto? Porque no todos creen el nombre y eso lo podemos presenciar en estos tiempos, que son los últimos tiempos, ¿correcto? Y esas otras ovejas, pues, naturalmente, no van a escuchar la voz del Señor. Romanos 7 y 11, o perdón, 7 y... permíteme un momento. Eh, Select, hermanos. Ruego paciencia. Romanos 11 y 7. Así que la situación es la siguiente. La mayoría del pueblo de Israel, la mayoría, es decir, hay una división hasta dentro del mismo pueblo de Israel, del pueblo del Señor. ¿Ya? La mayoría del pueblo de Israel no ha encontrado el favor de Dios que tanto busca. ¿Ok? Unos cuantos sí lo han encontrado, los que Dios ha elegido. Entonces, ¿quiénes son los que Dios ha elegido? Son esas ovejas. Ok, esas ovejas por las que el Señor vino. Y ahora vamos a demostrarlo con escrituras. ¿Por qué? Dice, pero el corazón de los demás fue endurecido. Es decir, el corazón de esa mayoría ha sido endurecido, lo cual significa que ha sido cegado en orgullo y puesto en la inclinación de sus propias ideas y no en la inclinación de darse al Señor. ¿Ok? Entonces ese favor del Señor solo lo ha encontrado una minoría, ¿de acuerdo? La mayoría no, la mayoría está en otra huevada. La minoría son los elegidos, son esas ovejas. Y aquí es donde nosotros vamos a, ¿qué es eso? Mateo. Voy a leer una última vez esto, Juan 3 y 16, porque de tal manera amó Abba Yahweh al cosmos, al mundo, ¿ok? Al cosmos Israel, que ha dado a su Hijo unigénito, Yahushai, para que todo aquel que en él cree, la minoría, no se pierda, mas tenga vida eterna, ¿de acuerdo? No se pierda. Entonces la minoría, esas ovejas que están en sus manos, no se van a perder, sino más bien van a tener vida eterna. ¿Por qué? Porque van a creer empezando por los nombres, en Yahweh Hashem Yahushai. Mateo 15 y 24, Yahushai mismo. Entonces Yahushai le dijo a la mujer, fui enviado para ayudar, bueno, vamos a traerlo acá. Mateo 15 y 24, Reina Valera. Él respondiendo dijo, no soy enviado, sino a las ovejas perdidas. ¿Qué significa estar perdido? Ok, vamos a... Suficiente con esto. Perdido, que no tiene o, o no lleva un destino determinado, que se siente confundido y sin capacidad para avanzar en la resolución de un problema o una dificultad.
¿Y cuál es la dificultad que estábamos atravesando? Pues que el Señor am, nos había echado, ¿verdad? Que básicamente el Señor nos puso en manos de muchas naciones por nuestra desobediencia. Eso es lo que había ocurrido, ¿ok? Y no teníamos un destino determinado, estábamos siguiendo más bien el camino de esas otras naciones, ¿eh? Y a donde llegó Yahushua, pues ya no estaba el reino norteño, porque el reino norteño ya estaba habitando aquí en las Américas cuando Yahushua nació, y Yahushua estaba lidiando con el reino sureño, que era Judá, Benjamín y Leví. Bien, entonces, cuando habla acá, no soy enviado sino a las ovejas perdidas sin rumbo en otros caminos de la casa de Israel, ¿correcto? Por eso que Yahushua dice, yo soy el camino, la verdad y la vida. ¿Por qué? Porque es el camino, porque van a volver las ovejas perdidas a tener un destino correcto, ¿ya? Él es la verdad, ¿bien? Y Él es la vida, porque a través de Él, ¿ok? A través de su espíritu, podemos nosotros entender estas escrituras, ¿bien? Entonces, no es que todo el mundo va a ser salvo, ¿de acuerdo? Y no es que Israel haya desaparecido desde aquel entonces. Israel todavía continúa perenne. Voy a sacar una más y vamos a ir corriendo esto. Segundo de Esdras, capítulo era Selak 6, no, perdón, 8. Cuarto Esdras 8 y 1. Y él me respondió diciendo, el Altísimo ha hecho este mundo para muchos, para la mayoría que hemos leído, para la mayoría, pero el mundo vendrá para pocos. ¿Cuál mundo? El mundo que viene. Bien. Y en este caso sería el Ayón, porque estamos viviendo el Ayón, la era de Sawedón, y la que viene es la era eterna de Israel, del Señor Yahweh Hashem Yahushai, la era eterna nuestra, en donde vamos a poner en esclavitud a todas estas naciones encabezadas por Esaú-Edom. Bien, pero dirán, no, pero si el Señor ya Israel ya no existe, no. No, hay demasiada información corriendo, para no hacerlo largo, en YouTube, que demuestra que hasta el sol de hoy Israel está en todas partes del mundo, llamándose como otras naciones, viéndose como otras naciones en muchos casos, y padeciendo las maldiciones que son la identificación, una de las identificaciones principales, ¿ok? Por las que espiritualmente discernimos que el Señor no ha rechazado a Israel y el Señor va a salvar a Israel porque Israel todavía está presente en la tierra, al igual que todas las demás 17 naciones que están, 18 con Israel. Todos estos 196 países vuelven a las 18 naciones bíblicas del tiempo antiguo. Y es por eso que el Señor no mandó a su Hijo para salvar a todo el mundo. Mandó a su Hijo para salvar, ¿ok? A las ovejas perdidas del pueblo de ¿quién? De Israel. Bien, ahora, vamos acá. Isaías 55 y 11. Así será mi palabra que sale de mi boca. No volverá a mí vacía, sino que hará lo que yo quiero y será prosperada en aquello para que la envíe. ¿Ok? Y era necesario que todas estas cosas pasen y pasemos por tantas esclavitudes porque era necesario para el cumplimiento de profecía. Hoy por hoy, Israel sí fue alejado del Señor,
¿Qué es esto? Oh, no, perdón, me equivoqué. Jeremías 17:4, y perderás la heredad que yo te di. Y ya leímos que perder significa que varía de rumbo, que cambia de rumbo, ¿ok? Es decir, ya no caminó con nosotros nuestra heredad. El Señor la apartó de nosotros. Bien, es por eso que en tantas esclavitudes en esta última ya no sabíamos quiénes somos, ya no sabíamos quién es nuestro poder, no sabíamos cuál es nuestra tribu, ¿ok? No sabíamos qué raza éramos ni qué raza nos estaba oprimiendo. Bien, y hasta el sol de hoy hay mucho Israel que todavía continúa igual. Bien, entonces dice, y perderás la heredad que yo te di, y te haré servir a tus enemigos en tierra que no conociste. ¿Cuál es? ¿Ok? Estamos en esa, ¿no? Dice, porque fuego habéis encendido en mi furor, que para siempre arderá. Ahora, esto pues no es que el Señor se contradiga, sino más bien que tenía un tiempo determinado en que esto sucediera para que así mismo podamos pasar a la siguiente fase. ¿Ok? ¿Qué es esto? Isaías 54:7. Por un breve momento te abandoné, pero te recogeré con grandes misericordias. Con un poco de ira escondí mi rostro de ti. ¿Ven? Solamente el Señor volteó su rostro y nos dejó a manos de las demás naciones por nuestra desobediencia, pero iba a llegar el momento en que eso iba a revertirse para poder nuevamente a brindarnos misericordia y posicionarnos en el lugar que nos corresponde como nación del Señor. Dice, por un momento, pero con misericordia eterna tendré compasión de ti, dijo Yahweh, tu Redentor, pero con misericordia eterna, ¿ok? Haciendo referencia a este último tiempo en el que el Señor Yahweh Yahushua va a reinar para siempre, ¿ok? Junto con los elegidos y el pueblo de Israel sobre las demás naciones. ¿Ok? Ya nada más y ningún rezago de lo que actualmente estamos viviendo y de todo el engaño que hoy suscitan estas mismas naciones hacia nuestra gente y nuestra gente lo toma como una verdad pensando de que todas las naciones son como nosotros y ellos no son como nosotros. Nosotros, aquí sí aplica ese término de raza distinta. Somos una raza diferente, ellos son otra raza diferente y así sucesivamente. ¿Ok? 18 razas distintas, bien, que al final del día vamos a llegar a este tiempo en el que el Señor nuevamente nos tome con misericordia. Bien, porque como lo leímos, el Señor no ha rechazado a Israel y el Señor no cambia. Malaquías 3:6. Yo soy el Señor y no cambio. Por eso ustedes, descendientes de Jacob, aún no han sido destruidos. ¿Ves? No habéis sido consumidos, ¿correcto? Es por eso, por su misericordia, porque el Señor lo tenía planeado. Bien, el Señor tenía planeado darnos a las demás naciones para aprender la lección y luego Él mismo volver a traernos, porque bien fácil pudo el Señor habernos destruido, ¿ok? Y nos han aquejado tremendamente estas naciones. Se burlaron y rieron de nuestro dolor. Aprovecharon y eh, sacaron provecho de cada flagelo nuestro. Se pasaron de la raya, pero aún así no fuimos totalmente consumidos, no fuimos totalmente destruidos, porque el Señor tiene un plan con Israel todavía, ¿ok? Hoy llamados morenos, indios y latinos, y que sabemos que la mayoría pues no va a encontrar ese favor y la minoría sí, que son los elegidos, el remanente. Bien, vamos a volver acá. Bien, no sé si leímos esto.
Sí, tengo que ir para acá. No, para acá. Jeremías 31 y 35. Es el Señor quien provee el sol para alumbrar el día, y la luna y las estrellas para alumbrar la noche, y agita el mar y hace olas rugientes. Su nombre es el Señor de los ejércitos celestiales. Y esto es lo que dice, hablando de Yahweh Bahashem Yahushai. Igual de improbable es que anule las leyes de la naturaleza como que rechace a mi pueblo Israel, como que nos deseche. Israel no ha sido desechado, Israel no ha sido abandonado, no ha sido destruido, no ha sido consumido en ninguna línea del tiempo, solamente en la de la cristiandad y todas las mentiras que partieron desde el Vaticano y los jesuitas, solo ahí. Pero en la historia, que es inalterable, en la profecía cumplida y sobre todo en la palabra de nuestro poder, Yahweh Hashem Yahushua, el pueblo de Israel todavía sigue en pie. El pueblo de Israel todavía existe, al igual como existen las demás naciones, solamente que estamos bajo otros nombres, generando confusión. Pero el Señor mismo, mediante su Espíritu Santo, pues envía profetas para que esa confusión desaparezca, se disipe, bien, y la verdad, pues, um, sea más reluciente, amanezca a aquellos que debe de amanecer. Esto dice el Señor, así como no se pueden medir los cielos, ni explorar los fundamentos de la tierra, ¿quién va a poder hacer eso? Así tampoco consideraré echarlos fuera por las maldades que han hecho. Yo, el Señor, he hablado. Solamente si miden los cielos, solamente si los fundamentos de la tierra son explorados, solo ahí el Señor va a rechazar a Israel y eso no se puede. Es básicamente imposible que esto suceda. Es por eso que así lo ha dicho. ¿Ok? Es imposible que el Señor rechace a Israel. Israel todavía camina en la tierra, como le menciono, pero con distintos nombres de cautiverio. ¿Ok? Distintos nombres de cautiverio que hoy por hoy, llámese latino, peruano, negro, moreno, cholo, indio, etcétera, solamente para dividirnos, fraccionarnos, ¿ok? Pero la misericordia del Señor sigue presente. ¿Por qué? Porque debe de cumplirse esto. Hebreos 8 y 8. Porque reprendiéndolos dice, he aquí vienen días, dice el Señor, Yahweh Hashem Yahushai, en que estableceré con la casa de Israel y la casa de Judá un nuevo pacto. Entonces, si Israel, porque acá se está hablando del reino norteño y Judá refiriéndose al reino sureño, juntos, siendo la nación entera de Israel. Si Israel ya no está en la tierra, ¿cómo es posible de que esto pueda cumplirse? Ah, no, pero para el Señor nada es imposible. Tinirín, tienes razón, para el Señor nada es imposible. Es por eso que jamás dejó que fuera consumido Israel. Únicamente fueron cambiados de nombre y destruido en todos los sentidos posibles, pero no consumidos. ¿Ok? ¿Por qué? Porque iba a llegar este tiempo, el tiempo en que el Señor iba a establecer este nuevo pacto. El segundo pacto, que la palabra nuevo acá vuelve a la palabra kainos, que significa refresco, refresco del primero, dice Hebreos 8 y 9. No como el pacto que hice con sus padres el día que los tomé de la mano para sacarlos de la tierra de Egipto, porque ellos no permanecieron en mi pacto y yo me desentendí de ellos. Vamos a ir a esa palabra, desentender. Uh, Ahí está, desentenderse, no ocuparse de algo o de alguien o no prestarle atención. Entonces, esa es la palabra correcta entonces.
que podemos aplicar. ¿Ok? El Señor se desentendió de Israel por un tiempo, pero no para siempre. Como lo decía acá, ¿verdad? Por un breve momento te abandoné, me desentendí de ti, Israel. ¿Verdad? Por un tiempo el Señor no nos prestó atención, básicamente. Pero no significa que iba a ser todo el tiempo. Bien. Pero ¿por qué fue? Porque ah, fuimos desobedientes, dice Hebreos 8:10. Por lo cual, este es el pacto que haré con la casa de Israel. No dice todo el mundo, no dice toda la tierra habitada, no dice Amón, no dice Ismael, no dice árabes, dice Israel. Después de aquellos días, dice el Señor, pondré mis leyes en la mente de ellos, y sobre su corazón las escribiré, y seré a ellos por Dios, y ellos me serán a mí por pueblo. Entonces, ¿esto qué quiere decir? Que para ese nuevo pacto, ¿qué es lo que va a pasar? El Señor va a poner su ley, ¿okay? Va a poner las escrituras en nuestra mente, en nuestro corazón. Bien, que igual corazón vuelve a la palabra lab, que significa mente, ¿de acuerdo? Y dice, las escribiré y seré a ellos por Dios y ellos me serán a mí por pueblo. ¿Por qué? Porque en ese momento pues vamos a ser perfectos. El Señor lo que hará va a ser un cambio de cuerpos a unos cuerpos perfectos y abandonando este cuerpo defectuoso y teniendo esos cuerpos perfectos vamos a poder soportar, ¿ok? Esta palabra que el Señor, con la cual el Señor nos programará, que son sus leyes. Y al tener sus leyes en nuestra mente vamos a ser incapaces de poder pecar, vamos a ser incapaces de poder desobedecerle. Por lo tanto, al no desobedecerle y al no transgredir las leyes, vamos a hacer todo bien, vamos a ser perfectos. Bien. Y ese cambio de cuerpo va a ser en un abrir y cerrar de ojos. ¿Ok? Eso es lo que va a pasar. Ahora dice, y ninguno enseñará a su prójimo, y este es un punto importante también, y ninguno enseñará a su prójimo, ni ninguno a su hermano. Y como le mencioné, tú para tener una familia tiene que ser de la misma raza. Cuando te menciona hermano o a su prójimo, el prójimo, ¿ok? Tiene que ver con tu raza. Israel, ¿ok? Diciendo, conoce al Señor porque todos me conocerán desde el menor hasta el mayor de ellos. Y estoy hablando en el reino, ¿ok? Estamos ubicándonos en la línea del tiempo ya en el reino, ¿de acuerdo? Porque a pesar de que el Señor no salve a todos en esta primera salvación, ¿ok? Que básicamente es para los elegidos y el remanente, los israelitas que todavía permanezcan aquí y mueran van a volver en el reino como hijos de los elegidos, ¿ok? Mediante el linaje de los elegidos y naturalmente con nuevos cuerpos, ¿bien? Pero siendo el mismo espíritu. Ahora dice, por eso dice, desde el menor hasta el mayor de ellos, todos van a estar con eso, men. Israel va a ser perfecto. Dice, porque seré propicio a sus injusticias y nunca más me acordaré de sus pecados y de sus iniquidades, al decir, nuevo pacto ha dado por viejo al primero y lo que se ha dado por viejo y se envejece está próximo a desaparecer. So, acá, básicamente, cuando te dicen en versículo 11, ¿ok? Y ninguno enseñará a su prójimo ni ninguno a su hermano, ¿ok? No quiere decir que todo el mundo va a obtener cuerpos nuevos y va a ser perfecto. Solo se está refiriendo a Israel, man. ¿Ok? ¿Saben por qué? Porque acá te dice que ninguno va a enseñar a su hermano, siendo de la misma raza, pero cuando vamos a Isaías 2, ¿ok? Este es Isaías 2 y 1. Lo que vio Isaías, hijo de Amós, acerca de Judá y de Jerusalén. Acontecerá en lo postrero de los tiempos que será confirmado el monte de la casa de Yahweh como cabeza de los montes, es decir, gobiernos, ¿ok? Es decir, gobiernos. Va a ser Israel puesto nuevamente
en lo alto, bien, y será exaltado sobre los collados y correrán a él todas las naciones. Entonces no está hablando de todo el mundo. Esto es profecía que va a pasar todavía. Esto no ha pasado, va a pasar. En este tiempo no hay nadie corriendo a Israel. Ninguna nación está corriendo a Israel. Están preocupados en guerra. ¿Ah? Y no crean que va a llegar un momento en donde, sí, los chinos se arrepintieron. Sí, mira, los rusos ya se amistaron con los Estados Unidos. Ahora sí, se va a cumplir la profecía. Van a ir todos juntos. Va a haber vuelos humanitarios a Israel. No, lo que está próximo a venir es el microchip, la marca de la bestia. Y con ello mismo, Tercera Guerra Mundial y el clímax en el cual Yahushua ha de aparecer para exterminar a todos, arrebatar coronas y asimismo ponderar a Israel como el monte más alto entre todos los montes. Bien, y para ese momento ya en el reino, dice, y será exaltado sobre los collados y correrán a él todas las naciones. ¿Por qué? Por lo siguiente, y vendrán muchos pueblos y dirán, vengan y subamos al monte de Yahweh, a la casa del Dios de Jacob, y nos enseñará sus caminos, y caminaremos por sus sendas. Porque de Sión saldrá la ley, y de Jerusalén la palabra de Yahweh, Bahashem Yahushai. Entonces, cuando en Hebreos 8 y 11 habla de prójimo y de que no vamos a enseñar a nuestro hermano o a nuestro prójimo, nos está refiriendo a todas las naciones, nos está refiriendo a todo el mundo. Para esto tienes que dividir, ¿ok? Tienes que aceptar, estar listo para esta conversación de que no todos somos la misma raza, ¿no? ¿Ok? La raza de Israel es la que va a ser perfecta, va a poseer las leyes en esos cuerpos nuevos y van a ser perfectos. Y las demás naciones no. Las demás naciones van a ser nuestros esclavos y ellos van a estar trabajando para nosotros, ¿ok? Reconstruyendo todo el mundo, ¿me? Reconstruyendo nuestro reino, ¿bien? Y ellos van a ser los que van a venir hacia nosotros a dejarnos ofrendas, a dejarnos diferentes cosas, ¿me? ¿Ok? Y para que les enseñemos, ¿ok? A los caminos correctos, ¿me? Porque si no van a querer caminar como se les diga, se les va a dar vuelta, así de simple, ¿ok? Y les va a convenir también, ¿ok? Va a ser algo bueno para ellos y ellos lo van a ver, van a tener el espíritu de poder ver eso, eso bueno, ¿ok? Que es seguir los caminos de Yahweh Hashem Yahushai, los caminos nuestros, y es por eso que van a hablar de esta manera, ¿ok? Con gran entusiasmo van a querer venir hacia nosotros a aprender. Y ahí es donde van a estar enseñando los jueces, los alahayam, los 144,000. Bien, ahora dice, y juzgará entre las naciones y reprenderá a muchos pueblos, y volverán sus espadas en rejas de arado y sus lanzas en hoces. No alzará espada contra nación, ni se adiestrarán más para la guerra. ¿Por qué? Porque va a ser el tiempo de paz. Yahushai lo que va a traer es justicia y va a traer paz. Bien, ya no va a haber más guerra. Por lo tanto, sabemos que esta tercera guerra mundial va a ser la última y de ahí se acabó. Ya no va a haber más guerra, man. ¿Ok? Lo que viene va a ser un tiempo de paz infinito, paz eterna, porque nos estamos dirigiendo a ese tiempo, ¿correcto? Pero sí los alahayam, ¿ok? Van a estar juzgando a las naciones, reprendiendo, dice, a muchos pueblos, que son esas mismas naciones. ¿Por qué? Porque naturalmente, ¿ok? Van a equivocarse, van a eh, eh, van a aprender, ¿ok? Y van a tratar de llevarlo a su capacidad, pero evidentemente, pues no son perfectos, no van a ser perfectos, entonces ahí vamos a estar nosotros, ¿ok? Pero también te dice que van a volver sus espadas rejas de arado, algo contrario a lo que te menciona Joel, que va a ser, que lo dice al revés, rejas de arado en espadas,
porque ahora es el tiempo que se está preparando para la guerra, pero para ese momento ya no va a haber más guerra, va a ser un tiempo de paz, esas espadas se van a volver instrumentos de agricultura. Bien, dice, y sus lanzas en hoces, no alzará espada nación contra nación, ni se adestrarán más para la guerra. Por lo tanto, el Señor no ha rechazado a Israel. Israel todavía permanece, y será el pueblo al que el Señor salve. Y no hablando de toda la raza de Israel, porque dentro de ella también eh, hay una sectorización, ¿okay? Hay una división, que eventualmente en el reino sí todo Israel va a ser salvo, pero acá en este mundo, como lo leímos en Cuarto Esdras 8 y 1, ¿ok? Este mundo fue hecho para muchos, pero el venidero para pocos. Y con eso es como nosotros cerramos esta lección, habiendo quebrado este precepto, Juan 3:16, y habiendo respaldado con otros tantos preceptos, porque al final del día la Biblia, perdón, se lee así, ¿ok? Se comprende así, se respalda así, precepto con precepto, bien, porque este es un libro con vida, un libro vivo, un libro que tiene una estructura totalmente perfecta. Y cuando algo es perfecto, cada cosa encaja en su debido lugar. Bien, una cosa con la otra, significando algo cada vez más profundo. Bien, el punto siendo de que el Señor no ha rechazado a Israel. Va a tener que suceder cosas que son imposibles, ¿ok? Humanamente hablando, para que eso suceda, y no va a suceder. Israel todavía continúa aquí en la tierra, Israel va a ser levantado, ¿ok? Y eh, van a heredar el reino muy pronto. Con ello, hermanos, esperando hayan sido edificados, voy a cerrar esta lección dando toda alabanza, gloria, honor, poder y dominio a Yahweh, Bahashem, Bahushai, Bahashem, Bahakatash. Doble honores a los ancianos y apóstoles de GMS Gran Piedra de Molino. Shalom.